buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de procesos de manufactura. Es importante acotar que la evaluación número 2 ya está disponible en plataforma. Y pues nosotros vamos a ver ya lo que son procesos que son inherentes a lo que son los procesos de fundición, de lo que son los procesos de fundición como tal, la parte de fundición, que la vamos a hacer para este tercer encuentro y que tiene que ver, por supuesto, con todo lo inherente a estos procesos. Repito, la segunda evaluación ya está disponible en la plataforma. Entonces vamos a hablar hoy, que esto ya pertenece a la unidad 3, de lo que son los procesos de fundición. El proceso de fundición. Fundición. Antes de hacer el ejercicio, voy a aclarar unos conceptos teóricos, ¿verdad? De la siguiente manera. Los procesos de fundición, ¿sí?, tienen ciertas características, ¿sí? Tienen unas características específicas. Vamos a hablar de las características. Entre estas características van a tener la primera, número 1, es un proceso de bajo costo. Un proceso de bajo costo. Aparte de eso, también la fundición se hace por caída libre. Por caída libre. Es importante acotar esto. La otra se puede obtener, ¿sí?, como otra característica fundamental, se pueden obtener piezas de geometría complejas, de geometrías complejas. Entre paréntesis, pues esto representa ¿qué? Una ventaja. También entre otra característica fundamental, se pueden fabricar piezas muy grandes. Ahora, una vez vista lo que es algunas características importantes del proceso de fundición, vamos a ver cómo es el proceso de fundición esquemáticamente por el factor tiempo, abordar algunos ejercicios, algunas ecuaciones que vamos a trabajar y hablar de qué es una mazarota y todo eso. Entonces, el proceso de fundición como tal, de fundición, ¿sí?, tiene lo siguiente, ¿no? O se va a plantear de la siguiente manera. Se tiene un molde. Y a ese molde, ¿verdad?, va a entrar lo que es el material. ¿Correcto? O sea, se tiene el molde dentro del material, ¿verdad? Y ese material puede ser de madera, puede ser metal. El material del molde, ¿no?, puede ser madera, metal, aluminio o anillo. Repito, corrijo aquí, es el material del molde, ¿no? Si tiene un molde, ese molde puede ser de madera, metal, aluminio o anillo.
Ojo, esto depende del tamaño de la pieza, del tamaño. Luego que seleccionamos el material del molde, nosotros debemos hacer la elaboración del molde. La elaboración ¿de qué? Del molde. ¿Ok? Entonces, básicamente, un ejemplo, para hacer el proceso de fundición, ahorita lo vamos a más o menos explicar, una, una explicación breve, ¿verdad? Se tiene que, yo quiero hacer un ejemplo, una figura que está en un corte, sea de la siguiente forma, sea así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago el molde, ¿verdad? El molde va a tener toda esta configuración, va a estar, por ejemplo, si es de anillo, si es de madera, va a estar todo alrededor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo meto primero lo que es eso se hace un proceso que más o menos son dos tapas, generalmente de madera. Esto tiene la forma generalmente esto es arena bentónica, y aquí se mete el molde. ¿Qué pasa? Cuando se vierte de la cuchara, se vierte el material. Tengo aquí la cuchara, entiéndase por cuchara, que es la mezcla, la fundición. Entonces, cuando se vacía aquí, si aquí había un material de anillo, todo esto se funde, y entonces la fundición va a ocupar todo el espacio. ¿Qué pasa? Cuando ya ella funde, o sea, que ella anillo se funde y forma la estructura de la pieza de metal, y todo esto es arena bentónica, cuando él se enfríe y se solidifique, yo rompo la arena bentónica y vamos a tener que el molde como tal. ¿Ok? El molde no, perdón, la pieza metálica. O sea, la pieza metálica, o sea, al final, cuando yo saque mi pieza, voy a tener una pieza de esta forma. Claro, esta pieza va a tener que una elevada. Ya vamos a hablar de qué es la elevada y todo eso para hacer un ejercicio. Entonces, repito, se tiene esto es arena bentónica, arena bentónica. Agarro la cuchara con el acero, la fundición gris, la abierto dentro del molde. Esto está relleno de aluminio, supongamos. Se funde todo el aluminio y tanto que se evapora, no queda nada, sino que entra todo el material de metal, ocupa esto, y luego que ya toda la parte está llena de la fundición metálica, yo rompo la arena bentónica, yo tengo que mi pieza metálica. Repito, esa pieza metálica, por supuesto, que vamos a tener que hacerle unos acabados, ¿no? Para darle finalmente poderla utilizar. Bueno, ok, aquí, por motivo de tiempo, le voy a hablar de lo que es de lo que es, cómo es el proceso, cómo es el proceso para fundir y qué es lo que hay que tomar en cuenta. Ya se lo voy a contar. Para hablar de esto, es importante hacer el proceso. Voy a resumir aquí por el factor tiempo. Vamos a ver o vamos a estudiar lo que es la ecuación de Cheborri. De Cheborri. La ecuación de Cheborri. Así, Cheborri. Que dice lo siguiente: la temperatura de solidificación, la temperatura
Ah, ¿qué pasó? Tranquila que hace rato comencé. Pero no importa, siéntese. Génesis, tenía tiempo que no la veía. Aquí se integró Génesis a la clase. Si quieres, o solo te la vamos a pasar para que o sea, bueno, aquí sigue. Tienes para que estoy en un palo de la cámara, ¿sí? Estaba, voy a retomar aquí porque me dio una necesidad. Génesis. Yo no sé si ya visualizó que en la plataforma está la evaluación 2. Sí, ya. ¿Sí? Vamos a hablar, ya esto pertenece a la unidad ¿qué? ¿A la unidad? No. Ah, no, la 3, la verdad. Sí, porque ya la verdad. Sí, incluso había un video. Sí. No es tan difícil tampoco. Sí, sí, incluso hay que ver la clase. Aquí estamos hablando de la unidad 3 y por motivo de tiempo yo voy a subir otro material que voy a repasar, pero estamos en una clase, vamos a tratar de aprovechar. Estaba hablando yo, previo a la que usted llegara, pero retomando ya de los procesos de qué? De fundición. Que a diferencia del proceso de laminación, el proceso de fundición es un proceso que se utiliza para generalmente hacer piezas muy grandes. Piezas abajo qué? Abajo costo. Y también, bueno, si quiere tomar el fondo después. No, ya que sí. Ah, ok. Usted sabe que yo siempre. Sí, por eso yo le dije. Entonces, cuando yo tengo los procesos de fundición, están hablando de que para hacer un proceso de fundición yo necesito que un molde, pero ese molde está hecho de un material de madera, de metal, de aluminio o de aluminio. Y luego, pues yo tengo que hacer la elaboración del molde. Yo le estaba resumiendo con un libro, la mitad del libro así, porque eso tiene muchas cosas, pero generalmente para explicar cómo se hace este procedimiento para hacer el proceso de fundición, yo hago un molde de madera. ¿Sí? Por lo menos un ejemplo, voy a ampliar aquí un poquito de imagen que está. Yo tengo un recipiente, ¿verdad? Sí. De madera, pero la particularidad del recipiente de madera es que se puede, digamos, partir en dos o abrir. Algunos lo hacen partiendo en dos, otros lo hacen completo, después destrozan toda la matriz. ¿Qué es lo que hago? Yo dentro de este recipiente de madera, yo primero meto la figura de aluminio, perdón, de anillo. Luego meto la figura de qué? De anillo aquí. ¿Cierto? Sí, la pieza. La pieza, pero en volumen, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué hago? La relleno de arena, esa arena se llama arena de bentonita o arena bentónica. Okay. La relleno todo por los alrededores, ¿sí? O sea, meto mi pieza hecha de anillo o de madera, ¿sí? Generalmente se utiliza anillo o madera, en algunos casos hasta metal, pero generalmente por cuestiones de economía, estas dos son las más utilizadas. La metí ahí, le agregué arena bentónica. Entonces, ya le hizo un corte, cuando yo le agregué la arena bentónica, que es la que está por fuera, le agregué, ya todo esto quedó compacto, la figura volumétrica quedó dentro del molde, yo le agrego que la fundición de acero, ¿verdad? De acero, de un acero, hierro fundido, lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando ella entra aquí, ella me funde ¿qué? Me funde ¿qué? El anillo. Lo evapora, porque dígame, va a entrar a temperatura de más de 1600, 700 grados centígrados. El anillo se evapora prácticamente. Entonces, cuando comienza a entrar aquí, él ocupa el volumen, cuando funde el anillo, ocupa el volumen del anillo. Luego se espera a que enfríe, a que solidifique, y posteriormente se parte el molde, se saca de la arena, se destruye, y vamos a meter aquí la pieza. Claro, esa pieza, ¿con qué va a salir? Con una que baja. Es decir, con excedente de material. Entonces, yo le venía explicando, estaba haciendo porque no había, ahorita que llegó Génesis, y ya no hablar de la cuestión de Cherbourg, ¿sí qué? Cherbourg, tiene un nombre extraño, Cherbourg, que esa ecuación él la creó para determinar los tiempos de solidificación. Vamos a tener ahora que la ecuación de O'Rindon, ¿sí? Se utiliza para calcular la temperatura de solidificación. T de solidificación va a ser igual, la voy a colocar aquí, a la constante entre el volumen sobre el área al cuadrado.
Esta acá se llama constante del molde. Constante ¿de qué? Del molde. Fíjate que nosotros no vamos a depender mucho de la constante porque esto es un número que no va a variar. Pero, ¿qué signo va a ser variable? La temperatura de solidificación, el volumen entre el área. Entonces, a esta relación, para resumir un poco lo que están los libros, a esta relación volumen entre área yo le llamo masarota. M de qué? De masa rota, que se mide en quién? En milímetros. Y ese va a ser el volumen entre quién? Entre el área, digamos, de cada parte de este volumen que yo voy a solidificar. Me explico, esa relación se va a llamar que masarota. Y como le dije, eso tiene que afectar la temperatura de solidificación. ¿Por qué es eso? Supongamos un número constante, es 4. Pero si yo cambio el volumen y cambio el área, me va a modificar esto. Entonces, esto que está aquí se le llama masarota, que es la relación entre volumen, entre área y medio. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre que si yo tengo una figura cualquiera, tengo una figura por lo menos, vamos a hacer un caso ahí. Yo tengo esta figura, y vamos a hacer más o menos un caso parecido a esta. Y yo tengo otra figura, otro cubo, más o menos así. Y yo tengo aquí 1, 2 y 3. Entonces, ¿yo qué voy a establecer? Yo aquí establecería una masarota M que M1, una masarota que M2 y una masarota M3. Cuando yo establezca esa relación, entonces voy a establecer que la temperatura de solidificación, la que solidifique primero, ojo, las 3, es la que sea más pequeña, las 3 corrijo de la masarota, es la primera que va a solidificar. Y entonces, en función de esto, se debe diseñar la abertura por donde va a entrar la fundición. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no diseño bien esa masarota, resulta ser que el área que me solidifica es el primero. Sí, claro. O las entradas, porque eso también, ¿no? ¿Dónde voy a colocar las entradas? Si la coloco aquí, un ejemplo, o no la coloco aquí. ¿Verdad? Cierro aquí. Sí. Por ejemplo, tapo aquí. Entonces la entrada de la masarota va a estar por aquí. Porque me conviene que entre que primero por este lado, por el lado. Porque si eso, como la tenía y yo no la diseño, entonces me solidifica aquí y para abajo no pasa. Claro. ¿Sí me entienden lo importante? Sí, claro. Sí, el diseño de qué? De la función. Esto es ingeniería pura. Y ya no estamos saliendo de la física y de todo eso. Estamos aplicando qué? Ingeniería pura. Entonces, cuando yo determino cuál de las funciones es la más pequeña, eso me da una idea de mi molde, por donde puedo colocar yo la entrada de la fundición, para que no me obstruya el paso hacia la otra parte del volumen que yo quiero ocupar para la fundición. Cópieme esto, entonces, ojo, aquí, lo voy a colocar en ojo. La temperatura, la primera fundirse. La primera en solidificar, perdón, es la que su masa rota, ¿verdad? Sea que sea menor. Ejemplo, Génesis. Si yo tengo que aquí tengo M1, aquí tengo que M2, M3, supongamos que M2 es menor que M3 y menor que quién, que M1. Entonces, por lo tanto, la temperatura de solidificación más pequeña va a ser ¿qué? ¿La de qué? La de M2. ¿Vio? Y la que tenga, la que sea menor de todas, la que se junte, la que solidifica que es más rápida. Este no es temperatura de solidificación, es tiempo de solidificación. Lo dijimos ahí en Génesis. Es tiempo, es temperatura, no. ¿Tiempo de qué?
de solidificación. No temperatura de solidificación, corregimos todo aquí. No es contenido, es tiempo de solidificación. Entonces, el que tenga la menor masa nota es el que tiene el menor tiempo de solidificación. O sea, ese es el primero que solidifica. Repito aquí, corrijo, no disculpen, es tiempo de solidificación. Copie para hacer un ejercicio, ¿le parece? Que más o menos así va a salir un examen. ¿Sí estamos entendiendo esto? Vamos a copiar el siguiente ejercicio. Escriba ahí. Calcular la altura de la Mazarota 4 y de la Mazarota número 5 para el siguiente molde de fundición. Para el siguiente molde de fundición. Para el siguiente molde de fundición. Ajá. Sabiendo, ahora, por ahí, sabiendo que en los puntos, sabiendo que en los puntos, entonces, aquí, que la Mazarota 4 es igual a 1,3, la M4, la Mazarota 4 es igual a 1,3 Mazarota 3. ¿Ok? Y que la Mazarota 5 es igual a 1,3 M2. M2. ¿Ok? Punto y seguido, punto y aparte. Calcule cuál de los volúmenes del molde que se da a continuación, cuál de los volúmenes del molde que se da a continuación solidifica primero. Entonces, ahora todo esto, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo está con los cambios? ¿Bien? Me va a tocar hacer el examen oral al final para validar toda la nota. ¿Sí? Me va a tocar hacer un examen oral. No. Ah, sí. Muy fácil. Digo, bueno, este es el examen. Vamos a hacer el dibujo, oídos, gente. Vamos a hacer el dibujo de la pasarela. De la pasarela, no, perdón, del molde. Yo le voy a mostrar un molde y cada molde le vamos a calcular su mazarota. ¿Sí? Ese molde va a tener diferentes volúmenes. ¿Qué vamos a hacer con ese molde? Calcular las mazarotas para calcular las alturas que están pidiendo. Pero aparte de eso, tenemos que calcular cuál de esos volúmenes de ese molde le solidifica que. Entonces voy a hacer el dibujito que vamos a hacer multiplicar aquí molde, es un cilindro. ¿Sí? Es una tubería cilíndrica también. Indica que es un cilindro, ¿no? Sí. Bueno, profesor,
Ya que aparece, para que todo enseño tanto. Sí, tiene un indicazo, ¿no? Ya ven, ya como para, ¿no? Todas las cosas que hay acá. Él tiene más o menos el dibujo. Sí. Ahí yo soy. Hay tres. ¿Tres? Ya le voy a colocar son cinco. Cinco más ahora. Nosotros, está 100. Bonito. Bonito. Una negra con todas las cosas bien. Esto indica que es cilíndrico, ¿verdad? Voy a colocar aquí H4, ¿verdad? Voy a colocar aquí cada una. Voy a señalar cada una de las pizarrotas. Voy a señalar que está el número 1, el número 4, corrijo. Sí. Importante. Todavía no puedo señalar cuál es la 1, la 2 y la 3 y la 4. Necesito saber primero. Porque necesito comparar quién soy la primera. Para saber cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera y cuál es la última. Claro. Entonces, ¿qué vamos a copiar con los momentos? Vamos a decir que este es H. Y este también va a ser ¿qué? H. Claro. Aquí me colocaron, si vamos a especificar que este es 4 y que este que es 5. ¿Sí o no? Eso sí me lo dan de datos. 4 y qué? Y 5. Pero yo no sé cuáles de estos tres, ¿cuántas hay? Una, dos, tres. Esta es una sola. ¿Y esta qué es? Una sola, ¿no? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Es decir, yo no sé si esta significa la que está en el tubo o esta. Entonces, en el orden que vayan, si por lo menos la que primero significa es esta, entonces esta va a ser M ¿qué? M1. Luego la que le sigue va a ser M2 y la que le sigue va a ser M3. Porque aquí me dice que. Ajá, me están dando esta relación. M4 es igual a un tercio de M3. Y M5, que es esta, es igual a un tercio de M2. Pero ¿cuál de esta? Ya le voy a colocar ahí. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Ahorita la construcción. Entonces aquí me va a quedar que este tiene 50. ¿Qué sería? Voy a colocar aquí los datos. 50 ¿qué? Milímetros. ¿Por 50 qué? Milímetros. Me están dando que el diámetro de esta. Aquí me hay otro dato. ¿Sí? El diámetro 4, la altura 4, es igual a 3 veces el diámetro 4. ¿Sí? Y aquí me dicen que la altura 5, la altura 5 es igual al diámetro ¿qué? 5. ¿Estos son también qué? Datos. Estos van dentro de la. Ojo con eso. Este sí me dicen que 50 milímetros. Este también es dato. Dicen que esto de aquí, ojo, mide 40 ¿qué? Milímetros. Y que el diámetro de aquí a aquí, el diámetro mide, que lo denoto con pino, 12 ¿qué? Milímetros, ¿no? Esta mazarota mide 30 por 30, 30 milímetros,
¿Por qué? Por 30 ¿qué? Milímetros por 30 también de altura, ¿no? Vamos a aquí por 30 milímetros también de qué? Sí, es un cubo perfecto, ¿cierto? Sí. Y aquí me señalan el diámetro. Este vamos a colocarlo. Sí, bueno, este sería, no sabemos qué diámetro es, pero sí estamos seguros que este es el diámetro que es diámetro 4 y que este es el diámetro que es diámetro 5, que no se conoce, porque son qué, el problema son que incógnitas, no se conoce ni este diámetro de esta mazarota, ni se conoce el diámetro de esta mazarota. Inicialmente se le llama mazarota, para que toda la mañana una en mayúscula con mazarota, porque mazarota es por donde entra que por donde entra la fricción. Pero inicialmente a esta también se le llama eje para determinar cuál de las mazarotas internas es la que significa qué. Primero, terminé de copiar los datos. ¿Ya lo terminó de copiar? Ya. Okay. Fíjate que a esta yo no le coloco distancia, ¿no? Esta puede estar con cualquier distancia, simplemente vamos a calcular que el diámetro del tubo y la qué, y la altura de la mazarota. Bueno, le venía explicando, yo me dice que en este problema no sabemos cuál es el tiempo de solidificación, ni de este volumen, porque este es el molde. Entonces imagínense que yo hago el molde y anime, todo ese nombre anime, busco el recipiente, lo lleno de arena, ¿verdad? Y entonces voy a decidir, en función del tiempo de solidificación, cuál es mi mazarota 1. Para entonces ya teniendo, bueno, aquí me dicen que me falta igual a qué, a un tercio de M3, ¿no? De M3, ¿verdad? Y M5 igual a un tercio de qué? De M2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para determinar cuál es M1, cuál es M2 y cuál es M3? Sencillo, comencemos primero. Supongamos, yo lo voy a dar inicialmente así, unos valores, voy a decir, ¿cuál? 1, 2, un ejemplo, y 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo cuando ya haga el cálculo de los 3 determino que M2 es el primero, entonces se le cambia el número y llega a ser que M1. Los ordeno después, pero es para tener y poder trabajar que ordenadamente. Entonces yo establezco que mi mazarota número 1 va a ser igual a qué? ¿A qué? Ya nos he dicho, volumen 1 sobre el área de quién? Sobre el área de quién? De la figura geométrica. A ver, revisemos entonces, ¿quién es el volumen 1? A ver, ¿qué sería el volumen 1? Génesis. El volumen 1 es un cubo. Sí. Entonces, ¿qué sería el volumen 1? ¿Arista qué? Arista al cubo, ¿verdad? ¿Porque es el volumen de qué? Sí. ¿Esto qué es? Un cubo. ¿Y el volumen del cubo qué es? Arista al cubo. Ahora vamos a ver el área. El área del cubo. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con el área del cubo? Que yo le voy a quitar este circulito y le voy a quitar ¿qué? Este circulito. Le voy a quitar este circulito. Este circulito. ¿Por qué? Porque este no se lo, bueno, este no se lo voy a quitar por la sencilla razón de que todavía no sé la entrada. Yo voy a asumir que solamente le voy a quitar más nada que el de comunicación. ¿Sí? El de comunicación. ¿Yo? Porque, entonces, ¿qué pasa? Porque yo no sé diámetro, entonces solamente le voy a quitar el de comunicación. ¿Qué sería el área del cubo? Sería calcular que cada cara del cubo, cada cara, imagínense un dado, ¿cuántas caras tiene? 6 caras. Una frontal, posterior por la parte de atrás, frontal, posterior, lateral, derecha, izquierda, superior, inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el área de este? Sería 6 veces que
área cuadrada, ¿sí? En este caso sería la arista que al cuadrado. Cada arista, si yo miro, esto es un área, esto es otra área, esto es otra área, y todas son iguales, multiplicadas por 4. Pero ¿qué le voy a quitar? Le voy a quitar esta área, esta que es, esta la resto, ¿sí? La resto, el área, esta área, la voy a ¿qué? A restar. Entonces, cuando la reste, le voy a restar pi cuartos del diámetro phi elevado ¿qué? Al cuadrado. Pi cuarto del diámetro phi. O sea, estoy quitando el circulito. Repito, esta no la estoy colocando. Simplemente la salida es la que voy a colocar. ¿No? Entonces, en este caso, me va a quedar que la masa nota 1, a sustituir los datos, y la masa nota que 1 va a ser el volumen, ¿qué? El volumen área de Q, la lista de Q, ¿cuánto es? 50. Si quieren, no le colocamos la unidad, aunque podría colocar que en límite. Entonces, todas esas pasar otra manera en límite. Entre 6 por 50 que al cuadrado. Recuerden que estamos calculando el área que ahora ya está. Pero le vamos a restar que pi cuarto, ¿verdad? ¿De qué? ¿De diámetro? ¿Al diámetro cuánto es? 12 qué? 12 al cuadrado. Repito, ¿no? Lo lógico sería de pronto quitarle que esta también, pero no sabemos el diámetro de qué. No lo sabemos. Pero de todas maneras, para saber cuál es el que significa, no me interesa mucho, porque eso no va a variar. No va a variar mucho. ¿Qué? Arriba. ¿A quién me interesa? Entonces repito, profe, ¿por qué no le quitamos esta sigla? No va a variar, porque no sabemos, no va a variar mucho tampoco. Al final lo que va a variar es muy poquito. Entonces, lo que sí me interesa es saber cuál es la menor de los tres. Entonces, que me queda aquí, agarre la calculadora. Podemos hacer ahí. Agarremos 50 elevado al cubo, ¿verdad? Entre 6 por 50 al cuadrado, ¿verdad? Y le vamos a restar pi cuartos por 12 al cuadrado, ¿ves? No, tranquila, no, 50 no es. ¿Cuánto es la cara de eso? 50. Sí, 8,4, ¿sí? 8,4. A mí me da 8,4 milímetros, ya no, 8,39. Miren, haciéndolo así. Bueno, está una. Copia ese cálculo rapidito para hacer la otra masarota. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. En realidad el procedimiento no es tan difícil. Supongamos que ahora. Ay, me cayó todo tomando. Supongamos que ahora yo llamé a quién. A la masarota que. Espera, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, todavía no sé cuál es la que el tiempo de solidificación es menor. Entonces, ¿de qué sería? Volumen que 2 entre quién? Entre el área 2. ¿Sí? Este volumen 2, ¿qué es? ¿Qué es ese volumen 2? A ver. Vendría siendo un cilindro. ¿Cómo calculo yo el volumen de un cilindro? Es muy fácil. Vendría siendo el área basal en un círculo por quién? Por la altura. En este caso sería pi cuarto, ¿verdad? El diámetro al cuadrado. ¿Y cuánto es el diámetro al cuadrado? ¿Y cuánto es la altura por h? Sí. ¿Cierto? ¿Y cuál sería el área de ese cilindro? El área que cubre el cilindro. ¿O cómo calcularíamos nosotros el área de ese cilindro? El área. Solamente el cilindro. Recuerden que esto no tiene área porque es un hueco. Y este tampoco tiene área. Si es una tapa, sí también. Pero si se entiende, es un tubo. Claro, un tubo, está bueno. No, el volumen, estamos claros que es el área basal o la longitud. Sí. ¿Y cuánto es el diámetro al cuadrado por la altura? Pero ahora te voy a hacer la pregunta. ¿El área cuál sería? El área, fíjate que como es un tubo, por aquí no tiene área ni por aquí tampoco tiene área. Simplemente
lo que lo envuelve a él. Sí. Si yo agarro este tubo y lo abro, tendría una lámina ¿qué? Cuadrada. Entonces, ¿qué sería? Sería igual a ¿qué? A la longitud de la cuerda, en este caso la vamos a definir como pi por el diámetro, o 2 pi por r, pero la longitud de la cuerda, ¿qué es? Si yo, vamos a hacer aquí, saco este cálculo aquí, oíron para todo lo estoy explicando, bonito este tema, entonces yo agarré ese cilindro y ¿qué? Lo corto con una tijera y lo abro y ¿qué me queda? Un cuadrado. O sea, esta sería el área completa de cuadro natural. Estoy haciendo toda esta área. Esta sería el área. El área. Área. Entonces, para calcular esa área, ¿qué estoy haciendo? La longitud de la circunferencia. ¿Sí? O sea, aquí estaría la longitud de la circunferencia. ¿Me sigue? ¿Por quién? Por la altura. ¿Por quién? Por h. Pero sabemos que este área ¿qué? De un cuadrado. Entonces sería longitud, lado, base, ¿por quién? Por altura, ¿no? Por eso entonces, es que cuando tú definas esto, vea que aquí es la longitud. 2pi por el radio. ¿Sí? Por la altura. Pero 2pi por r lo puedo definir como qué? Como el diámetro. ¿Y por qué? Por el diámetro de phi. ¿Por qué? Por la altura. Entonces, ¿qué es lo que va a haber aquí? Pi sobre el diámetro. ¿Por el diámetro? ¿Por quién? Por la altura. ¿Sí o no? Sí. Es más, yo puedo ahí incluso, bueno, por la altura no. Llamemos esta para no sustituirla por el que va a confundir con esta H. Llamemos esta por una longitud de la tubería. Del tubo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque si no la van a confundir con quién? Con la altura. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo aquí esta ecuación la simplifico, si yo le coloco un 1 aquí abajo, ya hago esto, ¿cierto? Me queda que más otra igual a aquí, entonces me queda en el log que es 1 por pi, pi de pi cuadrado, ¿cierto? Ah, bueno, aquí nosotros podemos incluso calcular, eliminar que un phi, ¿sí o no? También lo hice, un pi, ¿verdad? Me queda aquí un phi, ¿no? Y aquí me queda 1 por 1, 1, ¿verdad? Aquí me queda todo lo de arriba por h, ¿verdad? Y aquí me queda pi arriba, 1 por pi, entre 4 ¿qué? Por el de t, ¿no? Pero pi con pi, se me van. Entonces me queda que la masarota 2, la m2, va a ser igual a quién? A phi por h, entre 4 por el de t. Entonces n2, ¿qué va a ser el m2? El m2 va a ser, ¿cuánto vale el phi? 12, ¿no? Por la altura. No, pero es que esta sí ya va. Esta porque la de por la de por H por esta, ¿no? Bueno, pero es que esa también viene siendo esa altura también viene siendo la longitud. Sí, entonces perfectamente la puedo llamar igual a quién. Es la misma N. ¿Sí o no, Génesis? Entonces aquí la puedo llamar también perfectamente ¿qué? Entonces esta es H por I, H por H, se me van, ¿cierto? Entonces me queda más reducida la ecuación, porque ¿qué me va a quedar? Phi entre 4 ¿qué? LP, ¿verdad? Entonces me queda que la masa no, ¿cuánto vale phi? 12 entre 4 por quién? Por LP. No, pero el LP se me fue. ¿Qué se me fue aquí? Vamos a ver. Un phi, se me fue ¿qué? El pi también, se me fue el H. Esta que era la longitud de quién? El tubo, también se me fue porque es H. Y sobre 4 más nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto me hace cuenta? 12 sobre 4, ¿cuánto me da de 12? ¿3 qué? 3 milímetros. ¿Ya por aquí quién? Por esta tasa de menor. ¿Sí lo ves? Repito, esta longitud del tubo sí es la misma H, por supuesto.
Sí, Es la misma H, la misma altura del cilindro. sí. Entonces, por eso que H con H también se me da. Cópialo, por favor. Porque estamos comiendo el tiempo de platas. Sí, ya. ¿Qué uno se emociona con esto? ¿Sí? Bueno, yo como quiero una persona por mi carrera. Tiene ingeniería mecánica. Se me apasiona lo que una vez fue mi carrera madre. Lo que es, bueno, lo que es. ¿Estamos entendiendo, Génesis? Sí. Bueno, entonces fíjate que se nos redució bastante la ecuación. Entendió lo del área, ¿no? Y lo del volumen. Sí. Aquí se lo dice hasta con cuadritos y todo. Ojo, porque un ejercicio así va a salir. No con tantas mazarotas, pero. Ojo, esto puede variar, no sé, todo un volumen que es una esfera. Claro, es diferente. Si esto es un cubo, Claro, acá es un cubo. un cubo y ahí. Yo le voy a subir, si no me acuerdo, mi gente, si le voy a subir un material donde está este volumen, ustedes se pueden ver. Si no lo subo, me acuerdo, ¿no? Escriben a, pues si se me olvida, ¿no? Escriben a la plataforma y yo se lo subo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a establecer aquí? Vamos, ¿cuántas mazarotas llevamos aquí internas? Dos. Vamos con la candidata MT. M3. Vamos a ver para M3, ¿qué quedaría en M3? Sería M3 de volumen, ¿qué? 3 sobre el área 3. El volumen 3 también es un ¿qué? Es un cubo. Nosotros sabemos que el volumen 3 ¿qué es? Es un cubo, ¿verdad? Sí. Entonces, como es un cubo, ¿qué me va a quedar? Lo mismo del anterior, porque igualmente le va a tener que... Ajá, le voy a tener que eliminar esto. Repito, como ¿por qué no variar el cálculo diferencial? Usted hace profesor, pero usted tenía que quitar, sí, pero como no se lo estoy quitando a ninguno, el cálculo no me va a afectar para efecto de que eso significa que Sí. primero, y lo que va a ver es muy pequeñito. Sí. Entonces, esto va a quedar igual. Disculpen, aquí tiene, por motivo del tiempo, también lo estoy utilizando. Va a quedar igual porque va a ser arista al cubo, que es el volumen del cubo, entre el área del cubo y le vamos a restar la del beneficio porque sale lo que es la función. Entonces sería 6 veces el arista al cuadrado menos mi cuarto del diámetro cuadrado. Siendo habría decir. Entonces, ¿qué cambiamos? A ver, ¿qué vamos a cambiar? El arista que es 30. Ajá, y aquí es 30 también. Y abajo el diámetro, ¿cuánto es? Sigue siendo que 12. Perdón, no es este, sí. Este no lo veo. Vamos a hacer el cálculo, por favor. Vamos a hacer el cálculo, pero ahora ¿por qué? Por 30, ¿no? 30. ¿Cómo me va a caer el cálculo? 30 elevado a qué? Al cubo, ¿no? Entre 6 por 30, 30 elevado al cubo, entre 6 por 30 elevado al cuadrado, ¿no? Menos el cuarto. Sí. Punto 10. Ah, 5 punto qué, dígame lo que Punto 10. 5.10. Sí. 5.10. No, porque no se puede cambiar. Ah, no, sí. 5.11, sí. 5 punto qué. Punto 2 del milímetro. Ahora sí, Génesis. Ahora sí viene O sea, M1, M2. Ah, entonces aquí, como usted me lo hace, es una aplicación para todos. Recuerden, y se lo digo y se lo aclaro aquí. No es que yo al meter estoy tomando que lo tomé, hice una solución para poder ordenar y trabajar las cosas en un orden. Pero ¿quién me va a decir el orden real? Cuando yo las compare las tres mazarotas, por los tres resultados, diga, bueno, ¿quién es la menor de todas? La masa 2. Entonces le van a cambiar el número aquí. Y entonces aquí, ¿cuál es esa? Esa era esta. Sí, el cilindro. El cilindro. Ajá. Ok. ¿Cuál es la que le sigue? La manzana 30. La M qué? La M3, ¿no? Sí, esa va a ser el peor. Esta es M3, aquí me iba a preocupar. Ya, disculpen, aquí no está M3, ¿no? Pero esta M3 que calculé ahorita. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esa? Le vamos a cambiar ¿quién? A M qué? M2. Y por aquí voy a escribir en la bolsita que la mazarrota que 3. ¿Cuál va a ser?
La que nos dio 8 punto ¿qué? 8,4 milímetros. Sí. ¿Fue la primera? Sí. O sea que el orden cuál sería 1. ¿Esta qué sería? 2. ¿Y este qué sería? 3. Ese es el verdadero orden de qué? De solidificación. Y a partir de ahí es que ahora sí voy a establecer las relaciones que me dice el problema. No es que yo voy a decir, no, es que a mí me gustó más que estar a la 1. No, porque si me lo hacen así, sin hacer el cálculo correcto, yo no voy a eliminar el planteamiento de qué? Del problema. ¿Listo? ¿Se dio todo? Aquí yo la espero. Mira. Una vez ya les enseñé cómo determinarlas, ¿verdad? Entonces, claro, ustedes cuando ustedes tienen su problema, ustedes le cambian y colocan el correcto. ¿Sí? Recuerden que la primera es una solución para poder hacer ¿qué? Geométricamente todo. Una vez yo hice eso, ahora sí me voy a los datos del problema, ¿no? Porque a mí me establecían que la mazarota 4 era un tercio de la mazarota 3. O sea que la mazarota 4 es una mazarota externa, que es donde entra el líquido, la fundición metálica, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la mazarota 4, la M4 va a ser igual a ¿qué? A un tercio de la M ¿qué? De la M3. ¿Sí o no? Sí. Fíjense que primero vamos a hacer el cálculo del M4. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a colocar aquí una serie. Un tercio de M3, pero ¿cómo es? ¿A quién definió M3? Digamos, 5.5. No, M3. 8.4. Aquí está, Sí, ahí está. que era la primera que hicimos, ¿no? Sí. 8.4 milímetros. Milímetros. Entonces, M4, ¿qué sería? Agarremos ahí la calculadora. 1.3 por 8.4. $10.92. 10,92 milímetros, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿cómo hago yo para calcular lo que es el diámetro y la otra incógnita que es mi altura 4? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los que están en diferido de diligencia. Voy a decir hoy que la mazarota 4, ¿cómo la voy a definir? ¿O qué sería? El volumen 4 entre el área que 4. Pero nosotros vamos a tener claro lo siguiente, ¿no? Este pedazo de cubito no lo vamos a considerar un solo tubo. Pero ¿a qué tubo me estoy refiriendo cuando me van a calcular el diámetro? A todo el que tiene tubo. Sí. Por esta altura, más nada a él, y el diámetro este que tiene que. O sea, que este sería el diámetro, ¿qué? 4 en realidad, ¿no? Ese. Entonces yo voy a definir aquí, ¿cuál sería el volumen del cilindro? ¿Cuál sería el volumen del cilindro? Y cuartos por el diámetro 4 al cuadrado. ¿Por qué es? Por la altura 4, ¿verdad? Entre el área 4. Pero el área 4, ¿cómo definiríamos nosotros esa área 4? Muy similar a esta. Lo que pasa es que a esa área 4, ¿sí? Que vamos a tomar aquí, yo no sé por qué de pronto hice este cálculo. Le metimos lo que es al área 4 del cilindro como tal, le metimos, a esta le metimos ¿qué? Pi por el diámetro, por la longitud. Pero ¿cuál sería el área de este? El área del cilindro en realidad sería pi, sería la longitud ¿por quién? Por la altura. Porque esta tapa se supone que es abierta. ¿Sí o no? Y esta aquí también tiene que estar abierta. Va a conectar. Entonces yo creo que aquí viene como un pequeñísimo error de cálculo porque digamos que no le vamos a meter la capa inferior. Bueno, aquí lo dice el enunciado de que no va a hacer otra vez, entonces nada. No le dice nada. No. Bueno, si no me dice nada, yo la voy a subir más a que abierta. Pero para efectos de coloque que tiene una mazarrota aquí cerrada. Una mazarrota cerrada.
en 4, en H4, en H4 mazarrota cerrada, y en H5 mazarrota abierta. Perdón. Ahorita le digo lo de abierto y cerrado. No copie eso, disculpen ahí, porque hay un detalle. Aquí tengo que definir cuál de estas dos mazarrotas es abierta y cuál es cerrada. Porque esto va a influir en este cálculo. Disculpen. En el enunciado no lo vamos a poner eso. Este problema es que uno tiene que definir cuál es la abierta y cuál es la cerrada. Ajá. ¿Por dónde debe, cuál es el último en solidificar? Ajá. ¿Cuál es el último en solidificar? ¿Cuál es el primero que solidifica? El primero es M1. ¿M qué? M1. M1. Y luego le sigue ¿qué? M2. M2. Ajá. M1 y ¿qué? Y M2. M2. Y luego sigue ¿qué? M3. Ajá. Si yo hago esta abierta, quiere decir que por aquí no me va a entrar el fluido, ¿verdad? Sí. ¿Pasa para quién? Para él. Entonces, ¿qué pasa? Se trancaría, ¿no? Y mire lo que vamos a empezar, se tranca. Y por aquí también, si la hago así, ¿de qué? Sí, se tranca. Se tranca también tiene medio porque el mazarrota ¿dónde está? En el medio. Entonces, lo digo, la noche. ¿Esto qué es? No. ¿La otra qué? Exacto. Y es la única forma, porque si se solidifica primero, no. Y esta también es abierta. Hay que hacerlo por los dos lados. ¿Por qué? Porque la mazarrota que solidifica primero está en medio. Sí, claro. Entonces, si yo dejo aquí la mezcla de fundición de aluminio o de acero, ¿saben? 10-20, lo que sea, por aquí, ella se va a trancar aquí. Y lo mismo ocurre por aquí. Entonces, para que no se tranque, ¿qué hace? Que le entre por la que la doy entre por qué. Por el mismo lado. Entonces, aquí queda el área que quedaría sería el área de un cilindro. Esta tapa no está, ni esta de aquí. Esta tampoco, porque es una abertura por dentro. Entonces, aquí quedaría más nada, ¿por qué? Por pi, por el diámetro. ¿Qué cuarto del diámetro? ¿Qué? Cuarto, ¿verdad? Sí. Del diámetro 4, ¿por qué? ¿Por la altura qué? 4. Entonces digo, aquí puedo decir lo siguiente, ¿no? Que la altura, entonces, ¿aquí qué pasa? H con H, se me van. Un diámetro por un diámetro, se me van. El pi, bueno, pi cuartos con pi cuartos, también se me van. Entonces me queda que la mazarrota 4 va a ser igual al diámetro, ¿qué? 4. Por lo tanto, el diámetro 4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale que nos dio la mazarrota 4? 10,92 milímetros. ¿Y cuánto vale la altura de la mazarrota? La altura 4, aquí me da una relación, dicen que H4 es 3 cuartos del diámetro. 3 por el diámetro 4. O sea, que quedaría que sería 3 por 10,92 milímetros. ¿Cuánto me da este entonces? 32. ¿Sí? ¿Lo sacó ahí? 3 por los... ¿Ah? 32.3 milímetros. Y ya resolví. Entonces las dos tienen que ser abiertas, ¿por qué? Porque la que solidifica primero está en medio. Entonces, si yo mando la hago por aquí, no me va a llegar a 3. ¿Me entiendes? Dale. Pero ya quisiera también saber cuánto. La cerrada, tranquila. La cerrada, ¿qué pasa? Si, por decir, el último cuerpo de solidificar está aquí, Sí. un ejemplo. Sí, entra por allá. No, más nada por aquí bastaría. Porque el último que va a solidificar para hacer un ejemplo. O si el último cuerpo es que tiene que estar de último para que el solidifique, sea cerrado. Claro, ¿Me entiendes? sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, supongamos que o incluso el último me dio aquí, entonces yo tengo la posibilidad de que esta también sea que cerrada, que está conectada, ¿sí me entiendes? Y que entonces, como este es el último también, pues, pudiese ser que por esta tubería que entra, esta mazarrota sea cerrada, porque este es el último en solidificar, de todas maneras bastaría que entre por aquí y me viene también la última, porque esta sería como una mazarrota que auxiliar, porque en realidad la figura que yo voy a formar son estos dos cubos, este cubo y una mesa. ¿Me entienden? A la final, estas mazarotas, que son las izquierdas, son las que voy a cortar. ¿Sí me entienden? Sí. Esto, pero ¿por qué se dejaría esta mazarota cerrada? Para que él se llene completo. Claro.
¿Sí me entiende la lógica? Usted dice, profesor, pero entonces esta me va a quedar a medias. No, es que eso no me importa que quede a medias. ¿Por qué? Génesis, porque eso lo va a costar. Claro. Pero si va a pensar de que cuando pase la mezcla de función por aquí, y al otro lado, un SAE bien 20, un SAE BC, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo fuera qué? Me la llena completa corto. Sí. ¿Me entiende la lógica? Sí, ya. Para que sea cerrada la última, porque esta tiene que ser la que, la última que en solidificar. O sea, aquí diría que sea la, perdón, me he confundido, sea la primera en solidificar. La primera, que sea la que, corrijo, que sea la primera. ¿Por qué? Porque va a entrar, Sí. solidifica esto, y te le da. No, esta está cerrada. Repito, para que sea cerrada, corrijo, esta tiene que ser la primera en solidificar. ¿Sí o no? Sí. Porque dentro de hacer llenó, no importa, se rebosó para acá. ¿Sí? Y luego que solidifica hasta el segundo y el tercero. Y el último la barra. Entonces lo que hago cuando saque la pieza, corto, y saco la pieza. Uy, ya no, 25, 35. Vámonos para. Le voy a dejar de tarea que ustedes hagan la de qué. La de 5. Pues van a hacer la mazorca ¿qué? 5. ¿Y aquí con qué la van a hacer? Van a decir que de 5 igual a qué? A un tercio de qué? De M2. ¿Sí lo ven? Sí. Pero aquí, ¿qué le están dando? Que la altura 5 igual al diámetro. Ya. Van a calcular aquí a M5, porque ya tienen la M3 definida, la M2 definida, ¿no? Este es mi líder. Sí. O sea, ¿cuánto le va a quedar eso? La mazorca esa. Ah, no, M3 es igual a 1.3 M2, pero ¿cuánto vale M2? Hace la primera, no vale 5.1. Sí, 5.11. 5.11, entonces sería 3 por 5.11. 15.36. Ya va, me están diciendo que M5 es un tercio de quién? De M2. ¿Y M2 cuánto vale? 5.11. Ah, pero un tercio. Por 5. Me da 6.04. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a igualar lo mismo. Lo que pasa es que cuando usted calcule aquí, la altura va a ser igual a qué? Al diámetro. ¿Sí? No, la altura va a ser igual al diámetro en ese caso. Pero en este caso sí la altura cambió porque me decían que la altura del diámetro era 3 y ese es el diámetro 4. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, para terminar la clase, ya porque se nos alargó el tiempo, ¿qué es lo que pasa aquí en Génesis? Que cuando, y todos los que estamos en línea y los que van a estar conectados, que cuando yo termine la pieza, esta, a través de un proceso de energizado, la voy a que acortar y el trabajo. Entonces, hago una acotación que me lo dijo Génesis. Profesor, ¿cuándo es mazarrota cerrada? Cuando la primera es solidificar. Si yo digo que esta mazarrota cerrada es porque esta solidifica que primero. Y usted dirá, profe, pero esta no se va a llenar completa, porque acá no me importa. Porque esto va a ser excelente. Esto es para garantizar que ya hace ya primero y que se me la llenan toda la pieza. ¿Yo? Porque antes de quedar ahí aquí, el papá donde salga ahí, va a estar mazarrota. Entonces, cuando yo saque la pieza, me va a quedar un tubito aquí. Solidifica esta segunda, esta última, y aquí otra debajo. Esta van a quedar como que van a hacer, van a hacer, van a cortar. ¿Y qué me va a quedar? La pieza. ¿Ok?